Bienvenidos de nuevo aquí a Urban Elite. El día de hoy vamos a hacer la revisión completa de este morral. Sé que lo habían estado esperando mucho. Aquí al frente tenemos la categoría de 511 o 511, la que se conoce como el All Hazard. En este caso nos vamos a enfocar en la All Hazard Nitro, que es la de menor litraje. Este es un morral que está construido en nylon 1050. Digámoslo así, que es cuando 511 nos entregaba productos de calidad. Sé que les suena raro, pero últimamente, en los últimos años, 511 ha tendido a bajar sus productos y ya no nos entregan productos de esta calidad. Vamos a hacer una revisión completa, como siempre la vamos a ver acá. Y fuera de eso, vamos a ver cómo se comporta en este ámbito que estamos aquí espectacular. Nos encontramos hoy en el parque Chicaque, no Chicaca. Chicaca. Abajo en la descripción les voy a dejar todos los datos para que puedan venir a visitar esta reserva que es fenomenal. Ahora, sin más preámbulo, vamos con el video. Aquí al frente tenemos nuestro All Hazard Nitro. Es un morral de 21 litros. Tenemos la hermana mayor que se llama la All Hazard Prime, que viene de 30 litros. El diseño de este morral es algo espectacular. Tenemos, como ya les había dicho, nylon 1050, resistente a desgarros, resistente a lluvia pesada. Y aparte de eso, tenemos una cualidad enorme que lo presenta en las dos versiones, que tenemos la opción de poder cargar equipamiento extra. Este bolsillo que tenemos acá lo podemos expandir y puede llegar hasta unos 10 o 15 litros en caso de que necesitemos llevar algún extra. Ya más adelante lo vamos a ver. Vamos a empezar por la parte del frente. Tenemos sistema mole tradicional, el logo muy característico de 511 en goma, y nos ofrece un panel de velcro bastante grande, lo cual podemos agregar varios parches, cosa que con los morrales anteriores de 511 no se les olvide que este morral tiene 11 años. Simplemente teníamos una sección de parches muy cortica. Tenemos un bolsillo principal pequeño en la parte, digámoslo así, del canguro, donde nos permite poder colocar cosas a la mano. El bolsillo prácticamente nos va a dar hasta donde va el velcro, y fuera de eso tenemos estas tiras de nylon completamente diferentes, que como ven en la parte de arriba viene con un tipo de ABS con el logo de 511. Tenemos un bolsillo más grande, el cual podemos abrir hasta 190 grados y nos permite agregar bastantes cosas, como ya lo habíamos visto en el morral del Back Home, que si no lo han visto, abajo en la descripción del video les dejo el link. Ahora vamos a pasar a la parte del bolsillo mediano. Esta maleta tiene un diseño muy característico. Quiero que se den cuenta que tenemos bolsillo medio y el bolsillo principal viene acá, ya que la mayoría de bolsillos para las gafas en los morrales de este tipo siempre van a venir en el bolsillo principal, cosa que 511 en este morral lo cambió, ya que vemos que viene en la parte superior y nos entrega un color que se conoce como el High Visibility. Este color se utiliza principalmente para casos de emergencia, unidades tácticas, unidades médicas, unidades de rescate o paracaidismo. Y como ven, es bastante amplio, mucho más amplio de lo que podemos encontrar hasta en morrales de 72 horas, morrales de 45 a 50 litros. ¿Por qué 511 hizo esto? Precisamente para que nos brinde la comodidad de no utilizar el bolsillo más grande, y el espacio de las gafas es completamente aparte. Eso es una ventaja enorme. Entonces el litraje original lo vamos a tener a nuestra disposición. Muchas veces, y a mí todavía me pasa que ya tengo bastante tiempo con el morral, que termino confundiendo el bolsillo medio, el de las gafas y el de aquí atrás. Entonces vamos a pasar al bolsillo medio. Como lo había dicho antes, tenemos el color naranja de High Visibility, el cual me permite poder utilizar ya sea nuestro morral en caso de emergencia, y tenemos sistema mole para organizar otros accesorios de sistema mole. Aparte de eso, en este morral, yo sé que muchos lo podrán estar comparando con el Maxpedition que vimos anteriormente, pero aquí sí nos da la opción
de poder utilizarlo como bolsillo para guardar cosas, no solo para organizar. Ahora, una de las cualidades enormes tanto del Hazard Prime como del Hazard Nitro es que tenemos esta opción. Podemos retirar las bolsas y las podemos usar como botiquines o como más nos plazca. En la parte de abajo tenemos estas dos líneas de velcro. Una diferencia enorme con el Hazard Prime es que obviamente es muchísimo más ancho y vienen dos bolsas de estas, vienen así. Entonces viene una arriba, una abajo, mientras que en el Nitro simplemente nos va a entregar una sola. Pero créanme, con esta capacidad, miren, yo aquí llevo prácticamente un botiquín, cabe de todo. Aquí tenemos nuestro bolso, malla, como le digan en su país. Yo principalmente lo uso para botiquín. Entonces, tenemos una malla que, miren la calidad, esta malla es gruesa, parece como si fuera de poliéster y nylon. No sé si es en tela, 511 no me ha confirmado, no me ha dicho. En internet no pude encontrar la información, pero es bastante gruesa. ¿Qué sensación me da esto? Me da sensación de seguridad, de que cuando yo lo esté jalando no se va a romper. Dos, un detalle enorme que me pareció en esto es esta lámina que tenemos acá. Esta sí es una lámina en plástico, viene con una protección en nylon y el logo de 511, lo cual nos va a permitir poder marcarlo como nosotros más lo necesitemos. En ese caso, yo tengo esta etiqueta que igual la vimos en el video del Back Home, que viene mi nombre, un número de emergencia y el símbolo de botiquín, lo cual cuando la coloco, en caso de que me llegue a pasar algo o yo la vaya a necesitar, se puede reconocer que es un botiquín. Los bolsillos se pueden abrir hasta 190 grados y todas las cremalleras vienen en yacaca de alta calidad. En la parte de arriba nos entrega otro velcro. Este velcro se utiliza principalmente para lo que viene siendo nombre, nombre, insignia o simplemente para poder colocar marcaciones de punto. Simplemente, ahora ustedes también lo pueden utilizar para lo que más quieran. Y aparte de eso, en la parte de arriba nos entrega este velcro pequeño donde podemos colocar ya sea el rango o parches de RH. Como vamos viendo, es un morral muy completo comparándolo con la competencia, y aparte de eso, si hablamos de precios, es muy equilibrado. Como les dije, aquí tenemos el bolsillo de las gafas. Viene con un manilar bastante grueso, no es el típico manilar en nylon, este es mucho más grueso para que lo podamos utilizar con guantes de categoría 4 o más gruesos. Entonces siempre vamos a tener un agarre firme y viene con unas costuras de triple costura en 3 segmentos. Tenemos sistema mole en los costados, solamente tenemos estos dos tipos de sistema mole. Se pueden usar simplemente para lo que vienen siendo ganchos, mosquetones, toda esta clase de cosas. Y lo encontramos por ambos lados. Yo en este caso, como ya muchos saben, yo utilizo este morral para la motocicleta. Por este lado tengo un destapador y un gel. Vamos a pasar ahora al bolsillo principal, que también viene con estos seguros de nylon. El morral permite abrirlo, como lo dije, 190 grados también. Aquí tenemos el bolsillo principal del morral. Este bolsillo como tal es el que nos va a entregar 21 litros completos, sin contar los otros bolsillos, cosa que hay que tener en cuenta. En la parte del espaldar vemos que es muy característico tanto de la época como de 511. Nos entrega un bolsillo con una liga para poder llevar lo que viene siendo laptops, tabletas, bueno, ya, en fin, para lo que nosotros queramos utilizarlo, pero esa es la función principal. Yo aquí llevo una bolsa de basura en caso de que lo necesite y el poncho en caso de que llueva y no tenga con qué cubrirme. También encontramos muy clásico de 511 esta línea de velcro con un plástico en la forma del espaldar. En caso de que nosotros no queramos usarlo, simplemente lo retiramos para tener el espaldar blando o
podemos colocar un aislante en caso de que estemos en tierra caliente. Infinidad de usos que nos entrega 511. Por este lado tenemos un bolsillo frontal no muy grande, pero nos va a permitir poder agregar lo que vienen siendo accesorios de cables, cuadernos, etc. Y tenemos el High Visibility. En este caso yo llevo una bolsa de impermeable de 2 litros. Como vimos anteriormente, pues nos sirve para los celulares, para toda esta clase de cosas. Ya aquí pasamos a lo que vienen siendo los costados del morral. Tenemos bastante sistema mole, hasta de 3 líneas, cosa que los morrales pequeños hasta 25 litros no entregan. Y fuera de eso nos entrega velcro en los costados para que podamos colocar cualquier tipo de parche. Entonces lo podemos encontrar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Eso es una ventaja enorme que no todos los morrales de 511 nos van a entregar. Ahora, hay algo que voy a aclarar acá y es a lo que me refiero cuando 511 entregaba los morrales de calidad. Por este lado tengo esta línea con este tipo de seguro. Y si ven, es una línea en velcro que yo puedo soltar y la puedo utilizar para amarrar cualquier tipo de cosas. Esta línea yo normalmente la utilizo para amarrar el trípode de la cámara cuando voy a hacer algún tipo de video. Y no solo eso, la parte del sistema mole en los costados nos permite colocar objetos cilíndricos. ¿Para qué es esto? Para que podamos llevar hachas, palos, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, y tenemos todo este espacio para poderlo agarrar. Y créanme que con nylon de 1050 esa vaina no se va a soltar por nada del mundo. Eso lo tenemos tanto en el costado derecho como en el costado izquierdo, y obviamente todo su sistema mole. Como ya habíamos visto en el back home, siempre llevar un E-Light que nunca nos va a sobrar. En la parte de abajo, porque es que aquí no termina todo, tenemos los típicos ojales de 511 que nunca entregan correas, pero sí en este caso nos entregan estos para que podamos usar paracord y poder hacer amarres en la parte de abajo. Aparte de eso, tenemos estas dos, no sé, como le digan en su país, handle, agarradera, manigueta, como le quieran llamar. Nylon reforzado doblado con manguera. Entonces, ¿para qué nos va a permitir esto? Nosotros podríamos usar el morral en caso de que lo pudiéramos coger de cualquier forma, ¿sí? Si no, podríamos utilizar para poder colocar hachas, como ya lo había dicho anteriormente, o simplemente poder llevar la carpa mucho más cómoda. Los tubos que a veces necesitamos armar caben perfectamente. En la parte del espaldar sí encontramos el característico espaldar 511 con su agarradera enteriza, lo cual va a brindar un confort enorme, enorme. No se puede comparar con la AMP que vimos anteriormente. Esto sí es confort. Y cuando me refiero a calidad del enmallado, quiero que se den cuenta que no es carreta. Vamos a fijarlo acá, vamos a acercarlo. Obviamente en la cámara no se alcanza a ver lo que quiero mostrar, que es como ese caucho, ese engomado que viene esta malla. Pero miren la belleza de trabajo. Si ustedes ven los morrales actuales de 511 con 5 o 10 posturas, vamos a empezar a ver que uno que otro hilito se empieza a salir, cosa que acá no va a pasar. Entonces, tanto el grosor como los cosidos y la calidad del enmallado es una cosa fascinante. Vamos a hacer una pequeña prueba acá para mostrar lo que viene siendo el bolsillo para el Camelback. Tenemos dos cierres, entonces podemos abrirlo tanto por el costado derecho como por el costado izquierdo. Y cuando abrimos el espaldar tenemos el espacio para el Camelback, o bolsa de hidratación, o como le digan en su país. Aquí tengo una de 3 litros de las nuevas de Condor que no contienen PVC. Ya saben, abajo en la descripción del video encuentran el link. Y ahora pasaremos nuestra manguera. Tenemos dos opciones para pasar la manguera, ya sea por el lado derecho o por el lado izquierdo. No hay ningún inconveniente. Vamos a pasarla en este caso por acá.
Entonces podemos sacar nuestra bolsa de hidratación muy cómodamente sin que nos vaya a estorbar. Entonces podemos llevar bolsa de hidratación completamente aparte de lo que viene siendo los bolsillos principales. Ahora vamos a hablar unas pequeñas diferencias de lo que viene siendo el Hazard Prime versus el Hazard Nitro, que es el que tengo acá. Yo estaba muy indeciso a la hora de adquirir este morral porque yo quería un morral para la motocicleta, pero era un morral que yo pudiera usar, que no me diera cargo de conciencia, tirarlo, romperlo, ensuciarlo, y me decidí obviamente por la gama de los All Hazard, que para mí es el mejor morral que tiene la marca de 511 o 511. ¿Cuál era el dilema que yo tenía? Si era este Nitro o el Prime de 30 litros. Pero duré como un mes en la indecisión y tomé la decisión del Nitro porque obviamente para los que andamos en moto a veces utilizar un morral muy grande o utilizarlo en ciudad se vuelve muy ostentoso. ¿Cuál era la principal característica que tenía que tener teniendo en cuenta esos dos morrales? El casco de la motocicleta. Aquí tengo mi casco, es un casco tipo motocross con visera. Entonces al momento de colocarlo dentro del morral yo lo puedo llevar sin ningún inconveniente. Entonces miren, y todavía me queda algo de espacio. Ahora les voy a mostrar algo que ni siquiera las Rush tienen. La única Rush que viene con esta opción es la de 72, que son como 45-50 litros. Las otras no lo traen. Si comparan la de la Rush 72, que vendría siendo de la misma marca, hay algo que en esta sí lo supera enormemente y es la cantidad de correa que tiene. Eso quiere decir que 511 sí pensó en que el momento en que el morral esté lleno, sus 21 litros a full capacidad, yo pueda seguir colocando accesorios acá, botas, chaquetas, buzos, lo que quieran. Entonces no importa si tengo el morral lleno, cosa que no pasa con los otros morrales, y los reto a que lo hagan, que con el morral lleno intenten llenar este y no va a tener la misma capacidad. Este morral de acá siendo 21 litros, con esta capacidad yo creo que podría estar llegando a un morral de 30. Entonces tengo un morral de 21 litros con las cualidades del 21 litros, que son la versatilidad, la comodidad y lo compacto. Aparte de eso tengo opción de ampliarlo con 15 litros más. Entonces yo en lo personal recomiendo más el Hazard Nitro para lo que es ciudad, para lo que es motocicleta. El Hazard Prime es para si ustedes necesitan hacer viajes largos, viajes de más de 3 días. Es un morral que, como vieron en la foto, pues supera muchísimo más a este morral. Ahora lo que vamos a ver es la comodidad del morral, cómo queda erguido y unas pequeñas pruebas que vamos a hacer. ¿Pero qué? ¿Se está rompiendo usted o qué? La botella. Se me está rompiendo las rodillas. ¿Sí quedó bien o quedó bien, güey? Mire, pues sí le hacen ganar de ellas, mire. No, yo les hago zancadilla Para ganar. y los empujo allá. Ahí yo la embarré.
Desde sé que en ese anterior video lo que estaba hablando, pero sé que en ese video. Ya se me perdió todo. ¿Está grabando? Sí. Listo. ¡Ay! Me metí la piedra en el... ¡Puta! La sintió toda. Chicago. Shikasha. Ah. Shish kebab. Shawshank Redemption. Chicago. You're out of there. Go on. You're gone. Go on. Espero el video haya sido de su agrado, espero que hayan visto el morral con un poco más detallado, ya que por sus comentarios que me han dejado, ese morral no había quedado muy claro comparándolo con otros videos de YouTube. Si tienen preguntas respecto a este morral, déjenlo en la caja de comentarios que nosotros estamos para ayudarles. Si quieren adquirir esta clase de artículos, lo pueden hacer acá, con nosotros, en Urban Elite. Compartan este video. Súbanlo en sus redes sociales. Hay gente que quiere aprender más de esto y no sabe dónde conseguir la información completa, pero para eso estamos nosotros. Y lo más importante, manténganse preparados y cuiden de los suyos.